Hola, yo soy Brenda Hola, yo soy Tania, y nosotras somos Regias al aire. ¿Cómo estás, Muy Brenda? bien, ¿y tú, Tani? Bien, ya ansiosa por empezar Ya sé. este tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Pues seguimos en el mes de octubre, en un mes muy, ¿cómo le pudiéramos llamar? Mm, Bien Sí, bonito, es un sí, mes es muy el otoño, padre. es todo eso, pero todo lo que conlleva Halloween, todo lo que conlleva a cosas Sí, el obscuras. misterio y todo eso Sí, el tema que elegimos para ustedes es asesinos asesinos seriales. seriales de la vida real, ¿eh? No creen que son ficticios. Y mexicanos, ¿verdad? Digo, porque Sí. regularmente vemos historias o series que muy comúnmente vemos en ciertas plataformas que pues son de otros países O son ficción, o son o ficción. son a lo mejor relacionados a algo que sucedió, pero lo disfrazan mucho, ¿no? Sí, no, pues al final yo creo que hay cosas que se tienen que ir omitiendo porque a veces son cosas muy fuertes Sí. que realmente pues no pueden estar a lo mejor abiertas a todo el público, sobre todo porque al ser plataformas abiertas, al final creo que hay menores, niños y Estamos todo muy que pueden tener restringidos. contenidos que no son aptos y sí, pues se restringen un poquito. Pero pues en México también tenemos nuestras historias, ¿verdad? También en México han existido personas con ese tipo de rasgos. Personajes famosos que desafortunadamente son famosos no por cosas buenas, sino No. por cosas muy malas, muy Uh-huh. turbias, que les vamos a platicar ahorita de algunos personajes, quizá los más sonados, pero a lo mejor qué mejor personaje que tú, Brenda, que nos digas a lo mejor qué es un asesino serial o el por qué, ¿no? La definición de por qué llega una persona, un ser humano, a hacerle daño a otro de esa manera. Pues es que, digo, hay muchas cosas. Digo, yo creo que primero que nada, pues es a lo mejor definir lo que es un asesino serial. Un asesino serial, digamos que es una persona que acaba con la vida a lo mejor de 3 personas o más en general. Las elige, van por a lo mejor en fechas separadas, Pero tiene un periodo de reposo, luego vuelve como a ¿tú crees reactivarse. que se haga la serial? Digo, un asesino es desde uno, ¿no? O desde intentar hacerle daño a uno, puedes llamarse a lo mejor ya asesino. Asesino, pero ya serial, Pero ya serial, ¿tú es. crees que es porque no lo cacharon en el primero y dices, ay, no pasó nada, me chingué uno, no pasó nada, déjame le sigo con otro? Y no vuelve a pasar nada, me refiero nada a las autoridades, ¿no? De Ujú. que no lo cacharon, Sí, nadie se dio no. cuenta, la policía ni en cuenta que es él, ese es el punto detonante de un asesino serial, de que no lo caches en la primera y sigue con otro, y sigue con otro, y sigue con otro. Digamos que pudiera ser un motivo, porque al final del cuento creo que la primera vez que lo hacen, yo creo que es la más difícil. Ya las demás, Sí. por ende, pues se les va facilitando cada vez más, entonces pues ya tienen ahí como que van planeando el cómo, pero realmente pues es serial porque pues al final lleva Repetitivo, una sí. repetición, entonces por eso hablamos que se considera serial a lo mejor cuando ya son más de tres Sí. víctimas o más Sí, en pero en este caso. cuestión legal o en cuestión de el uno pensar por qué se animó a fregarse a otro, pues tiene mucho que ver eso, ¿no? El que no lo cacharon en la Sí, primera. sí, porque o sea, sí es un motivo, es porque, tío, se les va haciendo Y, más y sencillo hay porque al final no lo algún descubrieron. trastorno, Brenda, en el que tú digas, bueno, por ejemplo, los casos que les vamos a contar, yo creo que todos tienen un modus operandi de violaciones o atacan, digamos, de la misma manera, pero todos hacen lo mismo. O sea, por ejemplo, les vamos a contar, como les decíamos, los más sonados de México, los más famosos de México, y todos hacen lo mismo, tienen un mismo patrón. ¿Por Ujú. qué? Pues es que, mira, regularmente, por ejemplo, cuando ellos comienzan, obviamente existe un motivo, o no justificado, porque no se justifica jamás el terminar con la vida de alguien, pero pues son personas que vienen a lo mejor de un sistema familiar violentado, vienen de temas de abuso, vienen por temas de abandono, golpes, también el abuso a veces de sustancias, abuso de alcohol y todo eso, porque digo, regularmente hay muchas de las personas de las que vamos a mencionar que comenzaron en el tema de la drogadicción o en el tema del alcohol desde muy temprana edad, obviamente a lo mejor como un refugio por las broncas que tenían en casa o algo,
pero sí, o sea, sí es un detonante. Yo creo que viene a raíz de cómo vivieron su infancia, su adolescencia, el abuso de las sustancias, y otras veces pues también hay temas o hay trastornos, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de una esquizofrenia, personas narcisistas, alguien ya con, al final... ¿Con la esquizofrenia se nace o se va formando durante la vida o es algo congénito de que así naciste? Pues es que realmente pudiera ser que se detone después de una situación, Okay. puede ser a raíz precisamente del abuso de sustancias que te van provocando ese tipo de alucinaciones. Okay. Al final todo te va dañando, ¿no? Es un daño que tienes en el cerebro, y otras veces a lo mejor sí, porque cuando empiezan a lo mejor de repente de niños o algo, pues puede ser que sí ya lo traigan ya de manera genética, digo, puede ser a lo mejor que sea algo hereditario o algo por el estilo, digo, pero realmente las personas, siempre tiene que haber un detonante, o sea, al final es como que desde niños tú vas viendo ciertas conductas, los vas notando y te vas dando cuenta que tienden a ser violentos, tienden a tener ciertas conductas, a lo mejor el aislamiento social, el cómo tratan a lo mejor a los animales, sí, o cosas por el estilo, lo van demostrando, pero no se atreven a lo mejor a llegar a tanto, pero ya a raíz de lo que van viviendo, de repente ya sale un detonante y es cuando entonces empieza. Fíjate que uno de los que me llamó la atención, hablando demográficamente en México, en nuestro país de México, casi todos son, digamos, del sur o de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, y todos son con problemas de escasos recursos, que también a lo mejor con problemas de educación, de valores, de principios, bla, bla, bla. Entonces, pues sí tiene mucho que ver a lo mejor ahí, pues obviamente sí, lo que haya en casa, ¿no? Entonces, la vida que le den a sus hijos cada familia. Entonces, no sé si quieras que empecemos de una vez con el primero que es el primero que encontramos. Nosotros ahí tratamos de estudiar un poco el tema que les vamos a dar. Entonces, por ejemplo, el primero que fue más famoso fue en 1880. Francisco Guerrero, que le llamaban el chalequero. El chalequero, ¿por qué? Porque se vestía siempre de chaleco. Dicen que él era una persona que se vestía bien, a pesar de que él era analfabeta, que no tenía ningún estudio ni nada, trataba a las mujeres, como si fuera todo un dandy. Entonces, esa era su manera de gancharlas, ¿no? De hacer que se acercaran a él, pero ya cuando estaban, digamos, con él, pues las mataba, las desvivía. Entonces, él desvivió a más de 20 prostitutas a lo largo de 8 años. Entonces, fue alrededor de 1880 y 1888, una cosa así. A él lo llamaron Jack el Destripador por su manera tan sanguinaria de desvivir a las mujeres. Entonces, abusaba de ellas. Bueno, ¿cómo se llama? Pues es que, ¿cómo podíamos decir para que no nos tumben el video, Brenda? Ponía sus manos alrededor del cuello de cada mujer y apretaba. Entonces, las ahogaba. Entonces, y también les quitaba la cabeza. Entonces, pues sí, era una manera muy, muy sanguinaria de, digamos, sí, de actuar, ¿no? Entonces, lo raro es que solamente eran mujeres y solamente eran, pues, mujeres de la vida galante, por así decirlo. A él lo atrapan y le dan, lo atraparon, fíjate que en 1910 y le dieron 20 años de prisión. Poquito. Sí. Muy poquito. Entonces, ¿y sabes qué? Salió esta persona, Francisco Guerrero, y pregúntame qué fue lo que hizo inmediatamente al salir. Volver a desvivir a una mujer. Entonces, ahí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, ¿será el coraje, será el acedo, será qué de esta gente te digo, volvemos a lo mismo. O sea, regularmente, por ejemplo, este tipo de personas, pues su motivo es esa búsqueda de poder. Ellos al final del cuento, su motivación es esa, ¿no? El buscar el poder. A veces hay una motivación
tipo sexual, a veces hay una venganza, hay un odio, muchas veces, porque si te checas regularmente buscan a lo mejor características muy similares en la mayoría de las mujeres, puede ser un oficio, puede ser algo físico, y es como que ese recuerdo de algo a lo que le tienen Pero, por tanto ejemplo, coraje. Nosotros decimos, bueno, sí, fulanito que esté en la cárcel y que se pudre en la cárcel esto, el otro, por desvivir a alguien, por hacerle daño a alguien, pero salen y no salen que tú digas, ay, ya aprendió la lección. No, salen así como que con más coraje y lo vuelven a repetir, entonces, y no les vale volver, les vale más de volver a otra vez a que los vuelvan a encerrar. ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿no? El por qué de... Pues porque al final del cuento, dentro de la cárcel, pues no es como que lleven, digamos que la mejor vida, no llevan un tratamiento, obviamente no hay ese acompañamiento psicológico, psiquiátrico, que al final del cuento es algo que requieren o que necesitan. Y al final en la cárcel, pues es más violencia, al final del cuento lo siguen violentando. Digo, ¿qué pasa con las personas que detienen por tema de abuso? Y que van con el miedo de que porque en la cárcel también me lo van a hacer, porque yo lo hice. Pero eso que estás mencionando, ¿crees que también haya sido de 1880 y tantos? O sea, de hace más de 100 años. Yo creo que sí, yo creo que eso ya ha sido de o es ya, vida, digamos, actual de lo que hagas afuera te lo van a hacer adentro. Sí, no, yo creo que no, yo creo que ha sido de toda la vida, yo creo que es algo que siempre ha funcionado de esa manera en el sistema, que es lo que hace que a lo mejor sigan saliendo con el otro, mismo fíjate, coraje. Otro de los que más o menos tiene el mismo modus operandi, es el estrangulador de Tacubaya. El Goyo. Gregorio Cárdenas. Ahí, esta persona desvivió a igual prostitutas, también abusaba de ellas, ponía sus cintos o sus manos en los cuellos de las mujeres y digamos, apretaba. Servidoras públicas, digámoslo de esa manera. Mujeres de la vida galante. Entonces, y fíjate que las enterraba en el jardín de su casa. El vato loco. Entonces, en la presidencia de Luis Echeverría, este presidente lo sacó, o sea, lo perdonó, le dio lo que le llaman el indulto en 1976. Y este cuate, Gregorio Cárdenas, el desvividor de Tacubaya, fíjate que el tiempo en el que estuvo en la cárcel, él estudió para abogado. Estudió para abogado y se hizo especialista en el Código Penal. Sí. Entonces ayudaba a más reclusos de ahí. Entonces, pues a lo mejor ahí no sé si esa parte esté bien en él o sea parte de su mismo abuso, ¿no? De querer preparar a otros desvividores a salir pronto de ese lugar de la cárcel, dándoles, tú di esto, tú no digas esto, o tú, ya con la experiencia que él traía, tratarlos de ayudar para que una persona así tan cruel pues salga de ese lugar, sí, ¿no? Entonces, lugar. Sí, el aprender a cómo defenderse ante las pero no a la buena, sino a la mala, o sea, de que está defendiendo pues criminales, por así decirlo, ¿verdad? Así es. Entonces, pero este cuate se hizo abogado dentro de su periodo de encerramiento, y se hizo especialista en el Código Penal. Entonces, ese fue el Goyo, el Gregorio Cárdenas, el desvividor de Tacubaya. Y eso, pues fue en 1970 y tantos también. Y otro de los también de aquel entonces, de 1960, Macario Alcalá Canchola, el Jack mexicano. Y él igual, Brenda, él también con puras mujeres de la vida galante se echó entre 12 y 15. Igual en la Ciudad de México, esta persona, Macario, fue parte de la infantería de la Guardia Presidencial, fue boxeador, fue policía, y a él sí lo atrapan y le dan una condena de 60 años. Entonces son, ¿cómo dices tú? ¿Cómo perciben siguen el mismo oficio, ¿no? De una mujer que se dediquen a eso. Entonces, pues es que digo, puede ser algo que ya traen reprimido, ese coraje, porque al final del cuento, pues
viene desde la parte donde buscan ese poder, donde buscan a lo mejor que tienen esas a lo mejor fantasías, porque también puede haber el tema de las parafilias o cosas por el estilo. Otra de las cosas es que regularmente ellos buscan el objetivo y siempre pues obviamente van a irse a lo fácil. Obviamente sabemos no será que ese tipo también de mujeres es mucho sí, más sencillo. eso es lo que, porque eso al es lo que iba final a del tocar. cuento es más sencillo decir, súbete a mi coche y subirse porque pues ellas están trabajando. Sí, pero ¿no? aparte ese tipo de mujeres, desafortunadamente no tienen el apoyo de nadie. Exactamente. Entonces, si las desvives, a nadie le importa. Sí, porque también buscan esa parte donde no haya familia, quien donde reclama, alguien quien reclame, exactamente. Entonces, regularmente se van a personas de bajos más recursos, vulnerables, personas con empleos a lo mejor sí, más vulnerables, sí. y que sea más fácil y menos sencillo de que los atrapen, porque al final del cuento regularmente y como sociedad a veces también nosotros podemos actuar en el de que, pues se lo buscó, ¿no? Porque trabaja en eso. Entonces, a veces las manchamos o decimos, pues se lo merecía, ¿no? Por el tipo de trabajo. Digo, a lo mejor ahorita ya en la actualidad ya no tanto, porque ya, pues obviamente ya estamos un poquito más, ¿cómo se dice? Actualizados. Y pues ya a lo mejor es ya que no lo ahorita vemos ya tanto, si tocas pero, una mujer, sea la profesión que sea, ya es feminicidio y ya es un peso más. Y anteriormente, pues obviamente la gente pues era un poquito más pues por el tema religioso, el tema de las valores que había en familia, pues era algo no tan bien visto ese tipo de trabajos. Entonces, por eso no les daban tanta importancia y era más sencillo a lo mejor atacar mujeres que trabajaran, sí, de la vida galante, que fueran servidoras públicas. Fíjate que por ahí, por la época, me llamó la atención por lo que decías ahorita cuando diagnostican a alguien con esquizofrenia. Este cuate lo diagnosticaron ya después de que hizo sus babosadas, esquizofrenia con paranoia. Se llamaba Higinio Sobera de la Flor. Le decían el pelón. Entonces, fue alrededor de 1950, también este cuate desvivió, ¿cuánto tiene el certamen de Miss Mundo y Miss México y todo eso? Ya tiene rato. No, pues bueno, este cuate antes desvivió. De que naciéramos. Ay, sí, más. Desvivió al chofer de Miss México, de Ana Berta Lepe. Pues la verdad no me suena a ella, no sé ni quién sea. Entonces, pero era Miss México, entonces ella tenía un chofer y este cuate, el pelón, pues lo desvivió. Entonces, cada vez que desvivía a alguien, iba y se escondía, adivina dónde, allá en las faldas de su mamá, allá a casa de su mamá, iba, se escondía y pues como mamá gallina lo protegía y no, aquí no está mi hijo, y mi hijo no hizo nada. Entonces, qué mal, ¿no? Por eso está la gente como está, porque... Sí, porque muchas veces también la familia pues te alienta a que sigas actuando de esa manera, por el hecho de no hacerte que enfrentes la justicia por los actos que hiciste, porque digo, eso a lo mejor es de hace muchos años atrás, pero actualmente todavía hay mujeres que han pues sido agredidas, que pues lamentablemente ya no están con nosotros, y los pelados huyen y regularmente siempre están resguardados con la familia y la familia los esconde, se van del país, esto, lo otro, o sea, les dan dinero. Pero ahí es donde decimos el dicho, ¿no? De México, de que es tanto, ¿cómo dice? Es pecador tanto el que mata a la vaca al que le tira la pata. ¿no? Lo mismo, señora. Si usted va a proteger a su hijo que está haciendo algo mal, usted también lo está haciendo. Exacto. Entonces, bueno, pero este cuate tenía algo bien asqueroso, pero de todos modos lo voy a decir. Desvivía, la persona que desvivió, te digo, es el chofer de la Miss México, de Ana Berta Lepe, pero se echó a varias mujeres, nada más por el simple hecho de no querer salir con él. Él los invitaba a salir, de que a tomar un café no, le decían que no y las perseguía, entonces pues se las llevaba a un lugar a la fuerza y las desvivía. Y obviamente primero abusaba de ellas, entonces ahí sí se echó a varias. Entonces, hasta que lo atrapan a este cuate, por ahí de, como les digo, por ahí de 1950, lo diagnostican con esquizofrenia de paranoica y este cuate ya encerrado en un psiquiátrico con su excremento hacía murales. Entonces, no sé si es parte de su misma enfermedad mental. Pues, exactamente. Y al final es el recurso que tiene, porque tampoco les pueden dar pinceles, lápices, plumas, ni nada, porque pues al final... Entonces, fue Higinio Sobera de la Flor, alias el pelón.
Entonces, no sé si traigas tú uno de la época o tú traes ya más nuevos. A ver. Para yo cerrar, digamos, con los de la época, con uno que está ahorita muy famosa, que está... Fíjate que todos estos se me olvidó comentarles, tanto del chaquetero como del Goyo, el de Tacubaya, el Jack mexicano, y que quiero contarles, de las hermanas González Valenzuela, las poquianchis, se conocen como las poquianchis. Todos serie, tienen, ¿no?, ahorita libros. El chalequero tiene el libro, todos esos que le estoy mencionando tienen libros. Las poquianchis, las hermanas poquianchis tienen libros y tienen una serie en Netflix ahorita. Se llaman Las Desvividas. No podemos decir porque no. Todo va a salir aquí muteado. Exacto. Entonces, estas señoras son hermanas. Ellas eran de Jalisco y trabajaban tanto en Jalisco como en Guanajuato, tenían burdeles. Entonces, pues como manejaban muchas mujeres de la vida galante, pues echaron a más de 150, ¿verdad? Más de 150, que porque se enfermó o porque su principal motivo era porque se embarazaban. Sí. Se embarazaban. Sí, porque les hacían, sí, obviamente, ya no les servían, al bebé. Ya no les servían, digamos, embarazadas para seguirlas explotando. Exacto. Entonces, pues las desvivían y las enterraban vivas en el patio. Tenían ahí un terreno ahí grande, donde pues escarbaban y las aventaban vivas y las tapaban y aquí no pasó nada. 150 fueron el mínimo, fueron las que se les comprobaron. Wow. Entonces, todas eran, como les digo, todas eran prostis. Cuando las atrapan fue porque una de las chicas que trabajaba para ellas, pues escapó y las logró denunciar. Uh-huh. Entonces, les dijo dónde vivían, dónde enterraban a los cuerpos y también el modus operandi de ellas es que también eran muy pobres, fíjate, sí, muy pobres. Y ellas empezaron en una fábrica textil y pues las maltrataban también mucho. Era lo que tú mencionabas, ¿no? Cuando traes arrastrando todos ese tipo de cadenas de que, pues de pobreza, de miseria, de que te trataban mal, de que todo eso lo vas a sacar más adelante, ¿no? Entonces, sí, porque al final yo creo que somos como, pues como una olla de presión. Sí, eso, somos una olla de presión, vas acumulando y llega un detonante que al final del cuento te hace que explotes y entonces vienen las consecuencias, ¿verdad? Obviamente, por eso a veces ahorita se menciona mucho, digo, actualmente, y gracias a Dios que ahorita ya hay mucho el tema del apoyo psicológico, el apoyo en tanto escuelas, en hospitales, yo creo que ya hay más margen de poder acudir cuando vamos viendo ciertos síntomas o ciertos comportamientos en una persona, que podemos ayudar a los demás. Cuando sufren los niños, por ejemplo, niños que desde muy pequeños vienen pues el maltrato familiar y todo eso, que ya pueden recibir ese apoyo, pues para controlar un poco, ¿no? Esa presión que traen ahí acumulando, porque al final del cuento, si los dejamos solos, en cualquier momento van a explotar. O sea, realmente es algo muy, muy fuerte, está, la verdad. Pero ¿estás de acuerdo que, digo, independientemente de lo que te haya pasado a ti en tu infancia o con tu familia o algo, pues la gente qué culpa tiene, ¿no? El que te desquites todo lo que te sucedió a ti con alguien ajeno, entonces... Sí, es que también creo que tiene mucho que ver, obviamente, en las personas, porque no todas las personas que viven abuso, no todas las personas que sufrieron violencia doméstica, no todas las personas tienden a cometer este tipo de crímenes. O sea, realmente... pues son personas que ya traen a lo mejor arrastrando, pero sí también ya es un tema pues ya a lo mejor psicológico que hace que reaccionen de esta manera, porque pues sí, o sea, yo creo que no todos hemos vivido en una casa color de rosa y todo bonito, porque a todos nos ha tocado a lo mejor vivir hasta cierto punto algo de violencia, más sin embargo no todos reaccionan de la misma manera. Sí. Entonces, digo, si así fuera, yo creo que ya nadie existiéramos en el mundo, ¿verdad? Si todos nos desquitáramos por todo lo que vivimos, pues ya no viviera nadie. Pero, pues sí, a veces empiezas como a indagar un poco la historia de estas personas y dices tú de que no, pues sí la pasó mal, aunque vuelvo a repetir, pero no, exacto, no es una excusa para que desvivas a alguien o para que te desquites con alguien, porque, por ejemplo, estas hermanas,
las poquianchis que son más conocidas como las desvividas que tienen la serie. En la serie está muy buena, sí se lo recomendamos. Entonces, pero a lo mejor ahí sí se limitaron de cómo las castigaban, cómo las engañaban primero, engañaban a las familias. Sí, dicen, présteme a su hija, y luego porque ya iban a trabajar en labores de servidumbre, y les vamos a mandar a ustedes un dinerito al mes y la fregada, y a la mera hora no, las explotaban, pues ya saben, ¿verdad? Entonces, de otra manera explotaban sus cuerpos. Entonces, hacen los burdeles, tanto en Guanajuato como Jalisco, y así como dices tú, si se embarazaban ya no les servían en ese momento y las desvivían, o cuando llegaban a tener a la criatura, a las criaturas también las desvivían, porque también se llegaron a encontrar cuerpos de bebés. Entonces sí está muy, pues difícil, por así decirlo, y ellas hasta la fecha, bueno, no sé si todavía vivan, porque las agarraron en 1964, sí, yo creo que sí deben de vivir, ¿no? O a lo mejor, no. Pero No, siempre negaron, ellas siempre dijeron que eran inocentes. Que eran inocentes. Entonces, sí, porque achacaban que entre ellas mismas es que se peleaban, porque regularmente, digo, lo que vemos en la serie, porque así como lo pintan en la serie, pues no eran ellas en todos los casos, ¿verdad? Ellas, entre las mismas muchachas se peleaban, entre ellas mismas se azotaban, y que realmente pues sabemos que le van pintando ahí un poquito, le maquillan un poquito a lo que realmente pasó, pero que sí, realmente estas mujeres pues sí hicieron de las suyas durante mucho tiempo y hicieron mucho dinero, porque al final pues también lana para sobornar a cuánta gente. Sí, pues es que ese negocio siempre se ha dicho que deja, yo creo que es el que más deja, a lo mejor después del polvito blanco que consumen algunos. Entonces ese es un negociazo también, desafortunadamente, ¿no? Así es. Y antes de brincarnos a los temas más actuales, Brenda, quiero tocar, porque como estamos en Monterrey, Nuevo León, aquí hubo uno muy sonado que también es muy famoso y que se inspiró una película famosísima. Era el doctor Vali Treviño, aquí en Monterrey. Estamos hablando de 1950, una cosa así. Y este personaje o este doctor desvivió a su pareja también de la manera más, cuando la dividen en muchos pedacitos, así. Cuando la dividen en muchos pedacitos, y el cuate, dicen que también se llegó a comer ciertas partes del cuerpo de la persona de su expareja. Y adivina qué personaje está inspirado en este doctor de nombre Alfredo Vali Treviño, de aquí de Monterrey, pues nada más y nada menos que el famosísimo personaje de Aníbal Lecter, del Silencio de los Inocentes. Entonces, vinieron a entrevistar a este doctor aquí a Monterrey, y en él se basó ese personaje famosísimo de Aníbal Lecter. Que ahí nos vamos dando cuenta que no todos son personas de sin escasos recursos, o sea, que hay veces que pues, súper preparado, pero estás de acuerdo que son como que muy aislados, sí, ¿no? Entonces, porque la mayoría de todos los que traemos sí traen ese mismo recorte igualitario de que vienen de gente muy pobre y así. De situaciones más vulnerables. Sí, entonces este cuate no, pues era doctor y estaba muy preparado, con dinero porque vivía muy bien y todo, y miren de todos modos lo que hizo. Entonces, pero bueno, ¿qué otro personaje traes tú por ahí? Pues a lo mejor así más actual, que de hecho también tiene serie, es de la famosísima Juana Barraza. La desviviajitas. ¿Cómo le decimos? Porque no nos quiten el video. Sí, la famosísima. La que desvivía viejitas, o gente de edad avanzada. Así es, ¿verdad? Sí, ella, pues su periodo fue del 98 al 2006. Más o menos. Ella era luchadora. Era luchadora profesional, que se llamaba la Dama del Silencio. ¿Porque no hablaba la vieja o qué? Pues yo creo que no. Yo creo que sí. No pues hablaba, pero mira. A lo mejor era muy introvertida. Introvertida. Perdón. Entonces, no. Pero ella, bueno, también viene igual, ¿no? Viene de un sistema, de una infancia marcada en el tema de que fue violentada
tanto físicamente, ¿verdad? ¿Y por qué ella nada más con la gente de la tercera edad? Y no viene el abandono de su madre también. Entonces a lo mejor hay un abandono ahí por parte de su mamá que muy probablemente... Que se quedó con coraje, que a lo mejor. Sí, se queda a lo mejor con esa parte del deshacerse de las viejitas. Digo, a lo mejor alegaba, por ejemplo, el de que pues es que para que no sufran, ¿verdad? Porque pues ya que tanto les queda o algo por el estilo, pero pues realmente ya es algo que trae ahí, porque al final, quieres que no, ella al ser víctima de ¿cómo lo puedo decir? ¿De abandono o de qué? No, fue víctima de abandono, pero cuando era niña, pues también sufrió el tema de abuso. Entonces, pues al final no hay una madre que la proteja, que la evite, que ella sufra todo eso. Entonces, quieres que no, pues va generando como que ese coraje. Fíjate hacia que las mujeres. ella desvivió entre 16 y 50, ¿verdad? Pues supuestamente sí, confirmadas fueron 16, pero sí se sospechaba que eran más de 40, 50. Y fíjate que un punto en el que a mí me llamó la atención el caso de ella es que siempre cuando desvivía a alguien, siempre andaba vestida de rojo. ¿Por qué? Por si había salpicaduras de líquido rojo, que no se le notara. Que no se le notara, supongo que sí. Sí, porque al final ella llegaba fingiendo ser una trabajadora social. Enfermera, y que le ayudo, y ábrame la puerta, sí, se ganaba hacia la gente. Se ganaba la gente, y sobre todo porque como son personas ya de la tercera edad, a veces pues están solos, viven solos, o ya gente pues ya muy, muy viejitos, pues son vulnerables, ¿no? Pues al final, sí. Y ella pues fuerte, porque pues era luchadora, claro, tenía la fuerza machín. Exactamente, entonces sí había un resentimiento profundo hacia la mamá, que yo creo que eso era lo que le generaba ese coraje hacia las personas mayores. ¿Todas sus víctimas eran mujeres o también hombres? Hasta donde eran viejitas. Hembras, digo mujeres, pues. Sí. Bueno, ¿y qué otro caso traes, Bendis? Pues el de bueno, José un Luis caso de esta señora, para cerrar, la de Juana Barraza, la que desvivía viejitas, 759 años le dieron de prisión. Y son 759, pocos. Yo creo que es de las que han tenido más condenas altas, más altas. Sí, de las condenas más altas. Ojalá y se pudra la pinche vieja. Que ahorita ya la ley, obviamente ya pasa esto, y ya obviamente ya los años de cárcel ya aumentaron. Anteriormente, por ejemplo, al que le dieron 20 años o no es nada, o sea, realmente, porque las leyes se manejaban de manera diferente. Ahorita ya la justicia ya es un poquito más justa, entonces pues ya se les da la condena que realmente se merecen, que lo ideal es eso, que no salgan jamás de la cárcel, claro. O sea, no deberían. Porque ahorita el caso de ella, que ahorita ya ella es una adulta mayor, se hace la mártir, de que, ay, déjenme salir, y que yo que quiero ir a ver a mis nietos, mire. Cuernos. Cuernos. Bueno, otro de los también que más o menos le dieron, fíjate, este cuate le dieron 288 años de condena, que también es una de las más altas, el sádico, que se llama Raúl Ociel Marroquín. Él desvivió puros hombres, pues gays, por así decirlo, que le gustaban otros hombres, los citaba, también ahí apretaba sus cuellos, y también los dividía en pedacitos también. Entonces, pero este cuate fue también puros, como le digo, puros gays, bien frío, porque cuando lo entrevistaban a él siempre decía la misma frase: no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. Siempre decía eso. A él lo detuvieron en el 2006. Y este cuate, todos los pedacitos de todas las personas que desvivía, siempre las ponía en maletas y siempre iba y las dejaba a los metros, estaciones de metro. Entonces quiero suponer que pues como ya tenía ahí ese modus operandi de que ya sabían que iba, dejaba, como que a lo mejor ahí lo cacharon. Sí, pues es que regularmente la mayoría de estas personas tienen su firma, porque realmente siempre hay una firma, ¿no? Es el mismo modus operandi, el mismo, ¿cómo se dice? Sí, o sea, como que el mismo tipo de personas a las que atacan, el dejar su firma.
y otros pues que van como que recolectando a lo mejor ciertas cosas como de trofeos, Sí. ¿no? Porque pues al final Sí, porque traemos tener otro sus personaje trofeos, que hace eso. buscan ahí sus trofeos, entonces digo, es una manera más o menos de operar de estas personas. Fíjate que ahorita me estaba acordando de una frase que siempre dicen de que el desvividor o el siempre regresa al lugar de donde desvivió a alguien. ¿Por qué será? Como para ver si no dejé alguna pista o para volver a recordar lo que hizo o pues ¿qué? puede ser más bien como el alentarse, ¿no? Como el volver a revivir y recordar realmente lo que hizo. Yo creo que sí, porque no es como que tengan arrepentimiento. Digo, no creo que todos... Pues no arrepentimiento, pero yo creo que, digo, no que yo meterme en la personalidad de uno, ¿no? Pero a lo mejor el regresar y, ay, que no se me había olvidado algo, que no se me haya caído algo, no sé, el no dejar alguna pista. Pudiera ser si es muy próximo de que lo hice hoy y mañana luego regreso, a lo mejor sí puede ser para evitar no haber dejado a lo mejor algún rastro y otras veces como que para pues alentarse, porque al final del cuento, como te lo digo, o sea, para ellos son trofeos, son como que cosas de que halagarse entre ellos mismos. Entonces, yo creo que puede ser uno de los motivos por los cuales ellos pues regresen, porque muchos hasta colaboran, andan ahí indagando y con la policía y todo el rollo. Oye, entonces, ¿cuántos? Fíjate que de México no recuerdo, pero sí recuerdo de otros países que entrevistaban, no sé, desvivían a una chava y el novio, no, sí, que mi novia, que la chingada y que la madre. Y él fue el que hizo todo el pedo y dando entrevistas, dizque llorando y la madre hasta que lo cachan y ya cuando lo cachan ya le cambia el semblante, ¿no? Ajá. Y ya de manera muy fría, no, pues sí, yo fui. Exactamente. Pero antes había dado entrevistas y andaba ahí con una pala. Se muestran colaborativos para evitar sospechas hacia ellos mismos. Entonces, fíjate, es una manera qué frialdad sí, así de fríos son. Sí, otro que también traía ahí como que muy presente era el José Luis Calva Cepeda. A ver. Sí, él estaba... no sé si se puede decir, la persona que come carne de ser colonia, humano. De la colonia Guerrero. De la colonia Guerrero. Bueno, ahí nos banean, el caníbal de la Guerrero. Entonces, así se llama. Su periodo fue del 2004 al 2007. Ok. ¿Sí? Es de ahí de la Ciudad de México. Era un escritor pausa. frustrado. ¿Te has fijado que todos son de la Ciudad de México? La mayoría. Todos, gacha. Todos, ¿por qué? ¿No los educan allá o qué? No sé, yo no sé qué tenga que ver yo. Porque todos los que yo traigo que siguen, todos son de la Ciudad de México. Pero también si te checas son de la Ciudad de México, pero también son de colonias a lo mejor como muy vulnerables, colonias ya donde hay a lo mejor un poquito más de pobreza. Bueno, y este cuate José Luis, ¿qué hizo? Este chavo era un escritor, poeta, frustrado. Él escribía poemas, según los escribía, otros dicen que hacía puro copy-paste y que agarraba pedacitos de cada uno entonces era su manera de conquistar a las mujeres. Pero él más o menos fueron como 3 mujeres a las que le achacaron, pero sí traía antecedentes anteriores. Sí, que era su pareja, su exnovia y una señora de la vida galante. Esas 3, pero se supone que hubo más. Sí, porque, bueno, este chavo, este señor, pues, viene precisamente de un tema de violencia, pues, muy conflictivo. A muy corta edad fallece su papá, su mamá era violenta, su mamá, pues, sí lo maltrataba, era un poco agresiva, él desde chiquito pues era como que tenía que salir a trabajar para llevar dinero a la casa, boleaba zapatos y eso. Hay una historia que platicaba que decía que le había marcado mucho, que era que una vez espió a su mamá porque él quería descubrir a los Reyes Magos, ¿no? Era como que la temporada de los Reyes Magos, entonces él a su corta edad, pues como que la curiosidad de los niños, se esconde abajo de una mesa para espiar a los Reyes Magos, cuando ve que entra su mamá con los regalos para dejar los regalos de él y de sus hermanos, pero hace un ruido, la mamá lo cacha y le rompe un carrito que le iba a regalar, que era su regalo, se lo rompe y le dice pues que él no era merecedor, ¿verdad? De ningún regalo. Y ahí se traumó. Entonces, después a un señor que le estaba boleando los zapatos, le cuenta la historia porque el señor le preguntaba que qué le habían traído los reyes, el niño le platica la historia y el señor le compra un carrito, no lo llevó a un mercado que estaba cerca de donde él estaba, y le compra un carrito igual. Cuando él llega a su casa bien contento con su carrito, pues la mamá se lo vuelve a romper.
le vuelve a romper el carrito. Entonces, ya tenía como que mucho tema de violencia. Y él mencionaba en entrevistas que le hacían, decía, regularmente dicen que siempre el hijo menor es como que el preferido de la mamá, el o bebé es de el la casa. consentido o algo, pero pues él dice, yo no tengo recuerdos de haber sido consentido, Ok, porque realmente ok. fue como que mucho el maltrato que había hacia él. Pues la señora tenía parejas y todo el rollo, entonces pues al ¿Y final por siempre hubo qué violencia con él. llegó al punto, o bueno, no sé si en la historia llegue a decir por qué llegaba al punto en el que se las comía a sus víctimas? No hay Porque algo que ya, pues digo, por diga, eso se llama sí, así, ¿no? uh-huh. El Aníbal de la Aníbal de la Guerrero. Guerrero. Sí, no hay ahí como que algo que diga el por qué. Pero este chavo, después se va de su casa, huye de su casa cuando tenía como 6 años, algo así platica, se va de su casa y pues ya vivía en la calle y todo eso, entonces empieza a tener el acceso a sustancias ilícitas, al alcohol y todo eso. Él regresa a su casa después de un tiempo y el amigo de uno de sus hermanos pues lo lastima. ¿Ok? Sí, Abusa de él. sí, ¿Ok? exactamente. Entonces, pues quieres que no, como que va generando, luego nadie le cree, la mamá pues al final no lo defiende, entonces él, pues al final es ese, como que ese enojo, ¿no? Que tiene. Después él empieza a tener como que ciertas conductas violentas porque era pues agresivo con las personas, si algo lo frustraba golpeaba gente. Hubo una ocasión en la que golpeó a un chavo que iba en una bicicleta que creo que era militar, traía uniforme militar y lo golpeó, lo azotó, le encajó los dientes en la cabeza y se trajo un pedazo de su cuero cabelludo, lo traía colgando en la boca y así. Yo, esto es algo que platica una No exnovia, habrá una iniciado expareja eso de él. así. Pudiera ser, pero una expareja de él platica esto. Él tuvo varias parejas y tuvo hijas con Ok, esas parejas, ok. pero como era muy violento, pues lo dejaban, entonces Sí. como que lo abandona una con todo y su bebé, lo abandona la otra, y otra chica que fue de la última pareja que tuvo, también tienen una niña, y ella es la que da como que un poquito de las entrevistas y habla precisamente de qué tan violento era o de las cosas que hacía. Y decía que él, por ejemplo, había ocasiones en las que cuando iba a haber luna llena le decía que lo amarrara, que porque cuando había luna llena él se transformaba en algo feo y entonces él agarraba un trapo y empezaba como a actuar como si estuviera poseído y cosas así, o sea, pues Ay, no. estaba mal, el chavo estaba mal. Y Sí. pero hubo una ocasión porque preguntaban a veces, ¿no? O la pregunta es el por qué te quedas en un lugar En donde una hay tanta relación así. violencia, ¿no? En una relación. Pero pues esta chava dice, Y pues más es cuando que, hay hijos, güey, de por exacto, medio. Estás vivía un tema de poniendo en riesgo violencia, a tu a hijo. veces es muy difícil salir de ese entorno y sobre todo porque hay amenazas, porque pues él amenazaba de que si tú te vas, voy a ir por ti, por tu mamá y esto y el otro, entonces al final era como ese miedo. Cuando ella huye es cuando este chavo trata de incendiar la cuna donde está su bebé y estaba como que medio loco y andaba un poquito pasado de sustancias porque también él Se metía abusaba mucho cosas. de las sustancias y sobre todo también del alcohol, entonces como que la mezcla entre el alcohol y todo eso, Claro, sí. y entonces ella agarra a su bebé, lo empuja, él cae como inconsciente, se queda tirado en el piso de tan mal que andaba, y es cuando ella puede huir. Cuando ella lo deja, pues él como que, obviamente, más el coraje, digo, ya había tenido otras dos parejas, con ella esta era la tercera que lo habían abandonado, entonces, pues ya ahora conoce a otra chica. Bueno, primero empezó a tener una relación con un hombre, Okay. porque también empezó en el tema de De cuando dedicarse, abusaron a él. empezó también a dedicarse como que a la vida galante, por así decirlo. Cuando empieza a salir con esta persona le presenta a una chica que después se hace su novia. Él, pues obviamente, pues como poeta, les recitaba los poemas, porque también vendía poemas en la calle para ganar dinero, escribía los poemas y los vendía a parejitas en la calle, y todo era como una manera de tener ahí su recurso. Y ahí él siempre buscaba como que las novias que él tuviera fueran aprobadas por su mamá.
Era como que Ay, qué tenía que hueva. haber una aprobación de su mamá. La esto, lo señora que otro. jamás lo quiso, La güey. señora que jamás lo quiso. Entonces al final, pues sí, se deshace de ella, después empieza ahí como que a cortejar y a seguir a otra chava que trabajaba en una farmacia, y pues también se la echa, y luego pues ya la otra que fue con la que descubrieron que ya llevaba varias ahí. Entonces sí, pues sí habla de un resentimiento hacia su mamá, hacia las figuras, hacia una figura femenina como tal, porque pues Sí, sí porque él, todas las que vivió ujú, eran mujeres. ajá, pero también sí buscaba como ese poder, precisamente por eso era la violencia que engendraba, porque al final era como toda la vida fue Querer tener marginado, superioridad en toda la vida ella, fue sí. marginado, entonces era como buscar el tener ese Claro. poder, ese dominio hacia las personas. Pues obviamente había narcisismo en él, y pues lo llevaron a cometer ahí Y a muchas... este señor José Luis Calva Cepeda, lo detuvieron en el 2007 Ujú. y no duró casi nada. Duró como No, 2 meses detenido, encerrado, y él mismo se desvivió. así es. Entonces, ay, pues qué bueno. Digo, ese tipo de gente, ¿para qué quieres Exacto. que anden vivitos y coleando en No, este mundo? Pues no, no, pues no. realmente, no. Entonces, No hay necesidad. ¿qué otro traes, Brendis? A ver, Digo, déjame traemos buscar. varios, pero, por ejemplo, ¿a quién pudiera ser? Pues no sé si quieres que toquemos el monstruo de Catepec. Que ese Pues también nos es un echamos al de cuate Catepec. enfermo. Ay, Dios santo. De veras que cuando uno está leyendo toda la harta de estupideces que hicieron, no saben ni qué No. pensar ni nada. Juan Carlos, pues desvivió fácilmente a 20 mujeres. Alrededor de Casi entre nada. 5 y 6 años. Pero ¿sabes qué es lo más triste de este rollo? Que su pareja lo ayudaba. La esposa, novia, amante, como se llame, ya tenían hijos con ella. No. Entonces esta vieja estaba de acuerdo con todo lo que él hacía, y ella le llevaba a la gente a su casa, porque todas las que desvivió fue en casa de ellos. Ujú. Cuando ella le llevaba a una mujer, la llevaba con engaños de que, oye, por ejemplo, te voy a dar una ropa, te voy a dar trabajo, vente a mi casa. Sí, que también buscaba gente vulnerable, Sí, regularmente por personas ejemplo, a de vecinas donde calle. vivían en una colonia anterior, invitaron a una vecina de la colonia anterior, ven para que conozcas mi casa. Y total adentro, la señora ya sabía que iba a ser el cuate ya sabía que iba a ser Juan Carlos. Entonces ella se salía con los niños allá a la banqueta a que jugaran, mientras el pelado abusaba de ella. También la dividía en cachitos, incluso los cachitos de ahí, algunos los congelaban y otros se los daban a los perros porque tenían un chorro de perros ahí. Y yo creo que el mismo ladrido de los perros hacía que no se escucharan los gritos de las mujeres adentro, ¿no? Entonces, esto es lo más triste, ¿no? Que la pareja le ayudaba, y ya en las entrevistas que le hicieron a ella, pues era para que no la dejara. Exactamente. Entonces, Sí, accede, no, pues porque prefiero que mi marido haga eso a que me deje. ¿Cómo? Entonces, y luego más niños, Brenda, que había niños de por medio. Entonces, que tenían ahí varios refris ahí en su casa, y que tenían, no sé, por ejemplo, 2 refris que los niños sabían perfectamente que no podían tocarlos, pues porque estaban los pedazos adentro de la gente. Sí, pues Entonces, para que no lo es vieran. algo bien. Pero volvemos a lo mismo, es personas que viven el tema de la violencia y lo siguen repitiendo, y al final del cuento, para evitar la parte de que como él la dejara, porque al final del cuento pudiera decirse que ella era violentada y era difícil, ¿no? A veces dejarlo. Pero ya cuando participas en ese tipo de actos, Pues aunque ella diga, yo no les hice nada. Ya también tú tienes que Claro. estar mal, y Aunque ella también tener diga, ese coraje, porque a lo mejor también ella, a lo sí, mejor vivió en casa también violencia, a lo mejor no hubo una madre que la protegiera, a lo mejor ella también tenía ese odio hacia sí, las güey, mujeres, y al final pero pues encuentras a tu media naranja, ¿no? Y los dos tienen los mismos... qué chingados tienes en la cabeza para que permitas eso, y más que tú le lleves a la gente. Pues porque los dos Entonces, estaban mal, o sea, tienen realmente. mierda en la Que lo mismo cabeza, que dijiste tú, la misma culpa tiene el que mata la vaca como el que agarra las patas. les Al tira final la del cuento pata. aquí los dos, aunque Y él hiciera... cuate Juan Carlos, una de las cosas que también hacía, que fue muy, los corazones de las personas que desvivía, las metía en frascos, y esos frascos se los ofrecía a
a la Santa Muerte. Entonces, pues sí está traen bien. ahí un Sí, tema muy... Este cuate fue detenido en el 2019. ¿Sabes cuántos años de prisión le dieron de condena? 400 años por todas las mujeres que desvivió, que fueron alrededor de 20. Y sí fue una persona bien sanguinaria. A todas, primero las abusaba de ellas y después las dividía en cachitos. Y la última, que fue con la manera en la que lo cacharon a él, fue una embarazada. Fue una embarazada que la pareja de él le llevó y la llevó con engaños de decirle, ay, mira, estás embarazada, estás embarazada, acabas de tener bebé. El bebé tenía 1 o 2 meses recién nacido y te voy a dar ropita, tengo mucha ropita de bebé, ven para dártela. Y con esa manera la metieron a su casa, ahí luego le quitaron al bebé, pues abusaron de la señora, la dividieron en cachitos y el bebé, el infeliz desgraciado, lo vendió al bebé en 15,000 pesos. Wow. Entonces con ese caso fue como se dieron cuenta, lo atraparon a él, a su pareja, y también a la pareja que compró al bebé. Sí, entonces, no son mercancía, o sea, los bebés no se compran. Claro. Entonces sí. A este pelado infeliz le dieron 400 años de condena. Entonces, pero bueno, ¿qué otro caso traes? Traemos mucha historia de sí. Personas así, ¿verdad? Sí, también hay otro por ahí, digo, es de Catepec, hay otro por ahí cerca también en la Ciudad de México, en Atizapán. Atizapán. Sí, Andrés Filomeno Mendoza, este cuate se aventó 30 mujeres las desvivió y este pelado enfermo, infeliz, filmaba todo, filmaba cómo les hacía daño. También este enfermo guardaba una pertenencia de cada una de ellas. Y cuando a él lo detienen y se meten a su casa, encontraron 4,300 restos humanos. Entonces, de veras que es un tema bastante fuerte, sí, ¿no? Bastante... No, horrible. Yo creo que son de los temas que sí. A nadie nos gustaría enterarnos, pero que realmente pues existen, ¿no? Existen. Todos son de la vida real y como les decimos desde un inicio, muchos tienen libros, muchos tienen películas, series, o se inspiraron en estos personajes para hacer algún otro de ficción, pero qué triste, ¿no? Que sean famosos por ese aspecto de, pues de hacerle daño a alguien más, ¿no? O de quitarle la vida a alguien más. Entonces, Entonces sí. Sí, yo creo que ya a lo mejor como que para cerrar el tema, yo creo que tenemos que estar a lo mejor alertas, ¿no? A veces en ciertas conductas. Digo, a veces pueden aparentar ser personas normales, personas agradables, personas, pues, con profesiones o con trabajos normales como cualquier otro, porque al final pues buscan como que taparle el ojo al macho, ¿no? El pasar desapercibidos, pero sí tenemos que ver cuando tienen a lo mejor comportamientos bruscos, que a veces le pudieran decir de que es bipolar, ¿no? Porque de repente está bien y de repente está mal, pero ese tipo de comportamientos bruscos pues te tienen que ir diciendo algo, ¿no? O cuando las personas son muy aisladas, hablan poco, no tienen como que tanta interacción social, cero amigos o algo, pues yo creo que son cositas a lo mejor que uno tiene que ir fíjate, y todos los que mencionamos son nada más de México, y hay un montonal. Infinidad, en Querétaro está también la señora que desvivió a sus hijos. Sí. Ahí también ahorita me estaba acordando de la serie también famosísima de Netflix, que tiene varias temporadas, que es Mujeres Achechinas. Entonces, todos son de la vida real. Así entonces, a lo mejor ahorita nosotros el detonante fue la mayoría hombres, pero las mujeres no están exentas también en caer en Exactamente. Sí, porque realmente la mayoría sí son hombres, pero también existen mujeres. Como esa, la de la serie de mujeres. También existen mujeres, y otra de las veces es que a veces les damos tanta propaganda, por ejemplo, en el caso de las series que se les escriben libros y todo, y digo, está bien, pero hay gente que lo toma a lo mejor como ejemplo, porque al final a veces cuando los entrevistan hablan o mencionan de que, es que me inspiré en fulano de tal, sí, otra persona que también hacía eso, entonces a veces los ven como seres supremos, mi Dios, ajá, o mi gran ejemplo, ¿no? Ajá, y empiezan a seguir
cosas así como por ejemplo cuando les escriben cartas y que les están mandando regalos y esto y lo otro a la cárcel o algo, o sea, gente que tiende a sentir tanta admiración por ese tipo de personas y pues no, o sea, yo creo que no deberían de hacerles tanto ¿Tú crees, faramaya. digo, también para cerrar, ¿tú crees que todas las personas que desviven a otras, todos deben de ir con psiquiatra? Psiquiatra. Todos tienen un trastorno, todos tienen Es que algo final, que les detonó final, aquí en la cabeza que hizo. Es que al final del cuento es algo de un control de emociones, ¿no? Al final del cuento tienen que controlar ciertas emociones o a veces puede haber algún trastorno o algo que pudiera detonar ya a lo mejor temas a lo mejor un poquito ya más médicos, pero sí, o sea, definitivamente controlar sí. La ira, controlar el coraje. Exactamente, o sea, creo que al final todos tienen que tener ese acompañamiento tanto psicológico como psiquiátrico cuando ya son casos ya muy, muy fuertes, que sí, o sea, ya pues es medicarlos, o sea, realmente hay que medicar a las personas para que pues, se mantengan en paz, tranquilos, a lo mejor se oye feo, pero pues sí es necesario. O sea, sí, pues estos fueron los casos, digamos, más famosos de México que quisimos tocar con ustedes, de los más sonados, más sanguijuelas. Pero bueno, entonces sí. Tratamos de emitir muchas palabras y muchas se nos fueron. Pero bueno, entonces nos restringen mucho. Pues aquí concluimos este capítulo de Asesinos en Serie. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotras somos Regias al Aire. Bye.